que en el fondo como que siempre, yo me veo así, por lo menos como una persona que produzco al mismo tiempo varias cosas, pero que están entremezcladas, como decía, como la arquitectura con el arte, con el diseño. También siempre he tenido una pata como en el emprendimiento, hacer empresa, que son mundos que no se mezclan tanto, creo yo, y que a mí me parece como que puede ser una herramienta posibilitaria mezclar esos mundos. Y partí un poco por el final, y eso tuvo que ver en el fondo que desde el día que salí de la universidad, que pasaron algunos eventos que me obligaron un poco a esto, pero que definí que tenía que ser independiente, que Entonces empecé a hacer empresa con una cosa bien chica de construcción, construida, se podría decir, como cosas muy básicas, techitos de estacionamiento, quinchos pasados, ese tipo de cosas. Pero como estaba la pulsión creativa de haber estudiado arquitectura, empecé a hacer diseño, no sé, me tocó participar de la Feria de Milán desde que salí de la universidad. eh, Empecé a hacer algunas piezas de arte, poco, pero en el fondo a lo que voy es que eso que uno empieza a hacer cuando es como recién salido, que lo hace espontáneo, de alguna manera lo que empezaste a hacer como la maqueta no sé qué, la otra no sé cuánto, la otra no sé qué, cada una empieza a crecer en su propia secuencia y luego son medias sincrónicas unas con otras. Entonces, finalmente como que, claro, cuando digo empresa no es una empresa, es una porquería de empresa chica, pero finalmente, no sé, el kiosco de la esquina también es una empresa y tenéis que saber manejar como todos los temas tributarios, no sé qué, y al final es como que hago un poco de todo estos mundos como y produzco al final obras de arquitectura, arte, diseño entremezclado y que en el fondo cada día se van entremezclando, yo creo que más, como que no me da mucho miedo hoy como hacer objetos de diseño que no sirvan y que a veces son medios piezas de arte o a veces sí, súper de diseño que no, y lo mismo pasa con el arte que se va para cualquier lado de esto, la arquitectura. Las obras, no todas, pero principalmente cuando desarrollo obras de arte, yo creo que lo más interesante de la obra es todo el proceso de desarrollar una idea. Y en ese sentido como que yo creo que el resultado visual que queda expuesto uno podría llamarle como el residuo performático de la obra para que el resto pueda entender como un resultado visual que también me parece súper relevante, a mí me encanta, o sea, como que los objetos es el tema en que trabajo también. Entonces, claro, un proyecto como el Comodoro tiene una cosa que también me encanta, el objeto que salió con esta folia y ver la técnica ya resuelta y todo, pero el proceso es muy lindo porque, por ejemplo, tuve que de alguna manera convencer al Consejo de Monumentos para que me permitan subirme al General Baqueano, que hoy en día no podría subirse sin ningún permiso, pero tuve que en el fondo armar reuniones con el Consejo, armar cartas, etcétera. Después la alcalde de Providencia, carabinero, etcétera, que es una cuestión súper como que yo encuentro que sería súper lindo hacer una exposición del lado B, como todas esas cartas, todas esas firmas, las fotos arriba de la escultura, no sé, está filmado, ponte tú la escena cuando los pacos van a hacernos bajarnos del Baqueano, bastante ofuscados, entonces le mostráis la tifa, ¿cachai? De carabineros de Chile aprobando la cuestión con sus de monumentos y etcétera. Entonces después de que ellos ven eso, dicen, oh, qué maravilla que estén haciendo esta obra de arte, y 5 segundos antes nos querían bajar pensando que éramos unos pendencieros así, no sé, vandalizando el macizo metálico, ¿cachai? La obra de lo que se trataba cuando me invitaron a exponer en la Galería de Tajamar, y que esto yo creo que es interesante como explicarlo porque es lo que detona este otro tipo de obras que siempre es esta mezcla entre arquitectura y arte, y que yo diría que es un raciocinio súper arquitectónico porque me invitan a exponer en la Galería de Tajamar y entonces la triada que hablábamos antes, yo fui en el fondo a observar y tratar de encontrar qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que uno hace cuando va a un terreno, un encargo, o mirar como todas las temáticas que tiene cualquier proyecto de arquitectura. Entonces fui a ver qué es lo que había que hacer. Obviamente miré la galería, etcétera, pero la primera presencia que encontré como relevante como temática y que ya habías trabajado con temas de ese tipo, y por eso yo creo que le puse el ojo también, y es que la Plaza de las Torres de Tajamar está puesta en pleno Providencia, o sea, en uno de los lugares más céntricos de la ciudad, y por qué no del país, y sin embargo se siente como un lugar totalmente abandonado, como si no estuviera como en una ciudad que
de la ex Unión Soviética, con una estética modernista casi brutalista. Pero ya, encontré que esa presencia y toda esta carga estética me parecía súper relevante, y entonces dije voy a seguir recorriendo, y obviamente una de las primeras cosas que me pareció muy importante es que era el remate del Parque Balmaceda. Entonces dije, bueno, voy a recorrer el Parque Balmaceda, y me encontré al fondo con el General Baqueano, que es todo lo contrario de alguna forma, pero nuevamente en una lectura superficial. La Plaza Italia, hoy día la Plaza de la Dignidad, es el lugar donde los chilenos se reúnen con cualquier evento de una carga relevante, como podría ser un partido de fútbol, mi universo, lo que fuera, estallido social. Sin embargo, en el centro de la plaza está el General Baqueano, que muchas veces algunos le han llamado General Balmaceda, o etcétera, cualquier prócer, y me pareció súper llamativo eso, que en el centro quizás más, el Times Square de Santiago, nadie sabe quién es un macizo metálico más que un prócer. Entonces ahí había un vínculo relevante que habla de algo súper patente en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, y que en el fondo el abandono como de símbolos, de elementos ciudadanos, de lugares comunes, que dejan de ser comunes, súper extraño. Entonces ahí me pareció que había un tema súper relevante para ser un objeto de arte, pero que al final es un diálogo de la infraestructura de la ciudad, que es algo bastante arquitectónico urbano. Entonces trasladar al General Baqueano a la Torre de Tajamar era el gran tema. Entonces ahí venía algo que hacemos los arquitectos, ¿cómo? ¿Con qué sistema constructivo? ¿Cuánto del General Baqueano? Entonces es una línea horizontal que corta al general en su torso, y entonces con una folia que también es metálica y que lo traslada, y que de lejos parece nuevamente un macizo metálico, pero en la medida que te vas acercando te das cuenta que es el vacío de la idea, y que es un papel arrugado y no es más que el vacío de lo que construía este macizo. Un poco eso. Que yo creo que en mi trabajo, y no lo he citado tanto en esta conversación, pero está mezclado incluso la academia. O sea, los dos últimos proyectos de exposición, que es Casa Lobo y Enfermedades Preciosas, son proyectos que se hicieron cada uno con un promedio de 60 alumnos. Y lógicamente que influye mi formación anterior, que tiene que ver con entender de construcción, de trabajar con más gente, etcétera, porque en el fondo son proyectos que, por ejemplo, tienen el mundo de la prefabricación inscrito. Entonces, y son proyectos de ejecución, como dije antes, muy rápidos. O sea, hacer un montaje en una galería como el GAM o en la sala CCU te dan 2 días, 3 días de montaje. Entonces y son objetos que no sé, pues, Casa Lobo tenía creo que como 42 metros cuadrados, Enfermedades Preciosas no sé cuántos metros cuadrados, pero metros lineales 9 metros por 4 metros, que finalmente igual es un objeto de arquitectura. Y como sabemos, arquitectura se produce súper largo, entonces aquí la logística entre mezclar el mundo como de la intelectualización, de la interpretación de una obra de un artista, eso obviamente que se desarrolla dentro de la oficina, y es un grupo muy reducido porque son una conversación o un desarrollo de modelo e investigación teórica, si se quiere, además de formal o de proyecto. Pero después se lleva al mundo de la academia, donde está la fabricación, que es donde estábamos más o menos 3 semanas, 2 semanas construyendo los paneles. Es un proceso muy bonito y muy, muy agotador, porque en el fondo tenéis que llevar prediseñado cada panel. Es típico que el grupo de alumnos, por ejemplo, lo construye invertido y ya hay que rehacerlo, cuestiones de ese tipo. Entonces hay una cuestión muy industrial metido en una cosa que es muy raro, porque es una obra de arte de exposición y que tiene una logística que participan, no sé, fácil 70 personas en total. Cristóbal León y Joaquín Cosiña, lo que me encargaron era demasiado abierto, era como, queremos que hagáis algo, una exposición sobre la película La Casa Lobo, y entonces en el fondo obviamente que lo que hice fue estudiar como la película y el trasfondo que tenía la película y la historia principalmente que construye la película. Y la película se trata, en versión muy onírica, de Colonia Dignidad, donde obviamente el protagonista es Paul Schaeffer, con toda la historia que todos conocemos, y que tiene que ver obviamente con la historia de Paul Schaeffer, que fue expulsado de Alemania, mundo nazi, y luego Colonia Dignidad en Chile, con todos los abusos que hubo y todo lo demás. Y ellos construyen una película
que tiene que ver como con los cuentos y los monitos animados que nosotros veíamos cuando niños, la Caperucita Roja, los Tres Chanchitos, y que son que la película aporta harto de eso, y que en el fondo lo que más me interesó traducir a este objeto arquitectónico, que tiene algo como súper dicotómico, y que son de alguna manera súper infantiles, se podría decir nice, pero algo súper oscuro detrás. Uno podría pensar que Caperucita Roja, el lobo era bastante pedófilo, los Tres Chanchitos les botan la casa para comérselo, hay una cosa muy oscura y muy terrorífica detrás, y Casa Lobo hace eso constantemente. Bueno, fue un proyecto que para mí fue súper interesante, y también como una tremenda invitación, porque como tocabais de decir, era un proyecto que ya venía trabajándose hace 5 años, con una carga de proyecto en su máximo sentido de la palabra, un proyecto complejo, con una carga artística muy relevante, un proyecto que en sí mismo ya tenía una mixtura de temas, porque por un lado es una película de cine, que es un largometraje, pero al mismo tiempo es una obra de arte hecha película de cine, y que constantemente adentro de la película hay una narrativa que se construye a través de puras obras de arte. O sea, son muros pintados, son muñecos hechos en tape, que se van deformando, etcétera, y que en el fondo todo este conjunto de elementos ahora había que integrarle un componente que viene como una interpretación arquitectónica, y que en el fondo yo creo que hablamos de eso, pero que me parece que se construyó en mi trabajo relacionado a este mundo, algo bien extraño, que en el fondo yo lo defino de esta forma, que es como hacer arte desde el medio de la arquitectura, así como uno puede hacer arte desde la performance o desde la pintura. Son objetos arquitectónicos que en el fondo son piezas de arte, y que eso como asumirlo, y que a mí personalmente no me importa mucho si es más arquitectura o es más arte. Me parece mucho más posibilitario para mi forma de trabajar, que esto es una indefinición de cuán más que la otra. Eso le permite como tener ciertas libertades, pero al mismo tiempo, como son objetos que se construyen y que son de una escala de la arquitectura, no es un objeto que podría tener el tamaño, no sé, pues de un lápiz, sino que son objetos habitables, tiene también un componente constructivo ingenieril que me parece súper interesante, porque vuelve a hacer lo mismo que hizo la película, que es en el fondo superponer distintas disciplinas en un producto. En esta cosa de que se entremezclan mundos superpuestos, una de las cosas que me parecía como bien protagónico era hacer un objeto que fuera site specific puesto adentro del GAM. Y en ese sentido, como la película se llama La Casa Lobo, ya era una casa, y la casa lobo, o sea que la casa era el lobo, y el lobo por supuesto que es Paul Schaeffer, y estaba metido adentro del GAM, entonces ya tiene una carga como algo como las muñecas Mamushka, como un edificio que porta una película adentro, y que este edificio está metido adentro de otro edificio que es el GAM, y el GAM tiene un proceso histórico tremendamente relevante, político, en la historia del país y todo lo etcétera que queráis. Entonces como que el site specific que yo quería hacer era un objeto que quedara súper estrangulado adentro de este otro edificio, un edificio comido por otro edificio, que además tiene comida la película. Y el encargo, como no existía, yo les pedí que me hagan un encargo, y se demoraron una semana en llamarme y me dijeron: tenemos el encargo. Y cuando nos juntamos, fue menos encargo de lo que yo incluso tenía antes, porque me pasaron un decálogo que ellos habían escrito con carbón en una servilleta, y decía puras cosas bastante incoherentes, pero que en la segunda o tercera lectura empieza a aparecer esto que hablábamos antes, que es como la lectura que está debajo de la alfombra y no encima, y que en el fondo el decálogo decía, por ejemplo, María, que es la protagonista, siempre es linda. La película es un plano secuencia, o sea que un plano secuencia es un movimiento que no termina nunca, por ejemplo, ¿no? María siempre es linda, quiere decir que no es tan linda, pero que hay que ponerla linda. Entonces, y uno empieza a ver la historia de los Tres Chanchitos, empecé a mezclar las cosas, estoy nombrando dos, pero eran puras cosas que eran bastante extrañas en la primera lectura, pero que en la medida que lo empecé a ver la psicología o la psicoarquitectura, como quería llamarle, detrás había material contundente para desarrollar un proyecto. Entonces, más o menos podría decir que lo que intenté hacer, o me armé mi propio decálogo también, y el proyecto tenía que ser un objeto como una iglesia de campo, pero al mismo tiempo como un búnker nazi. Tenía que ser una secuencia matemática estricta y perfecta, como era la iconografía
en general de los movimientos totalitarios de esa época, y que el movimiento nazi tenía la matemática como un tema muy protagónico, que además me servía mucho para relacionarlo con un sistema de prefabricación, para poder montarlo en el Gamma en 2 días. Bueno, el decálogo que armé era de 2 mundos constantes todo el tiempo dialogando uno con otro, que venía como lo de la película. Y luego en el fondo el resultado del proyecto, un objeto que es una especie de laberinto que se gira en un puro sentido, pero que tiene escaleras que uno se va encontrando y que finalmente tiene mucho de la película, porque se podría decir que el edificio de alguna manera te va constantemente un poco torturando en el recorrido, es bastante pequeño, entonces una cosa como bien estrangulada la forma de recorrerlo, las escaleras hacen que te choquís, que te perdás y salís siempre, normalmente te vais por un lado que no querías y te confundís, entonces es una experiencia espacial que viene desde ahí. Y por otro lado, este recorrido que es perimetral interior da a un patio interior que están trozos de la película, pero trozos reales, o sea, partes de la escenografía, los monos, los chanchitos, etcétera, y que está atrapado uno como espectador, nunca puede llegar ahí, solamente hay unas ventanas donde podéis verlo, entonces parte de la película está atrapada por esta interpretación de la Casa Lobo. Y también tiene como algo que no conté, que tiene como 3 capas, que en el fondo el perímetro, que es bastante silencioso, simplemente uno ve madera derroída con una forma, como decía, que podría ser como o de una iglesia o de las chimeneas de Auschwitz, etcétera, pero en el fondo veía un objeto inocuo, y luego entráis y tiene un recorrido que es bastante perturbador, y luego adentro está atrapado los pedazos de la película, entonces tiene 3 capas de lectura que cuando uno entra a la sala no entendía esas capas, las vais descubriendo.